sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces entrando en conflicto. Amén, hermano, damos gracias al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde el Río del Pino. Agradecido al Señor por poder estar nuevamente transmitiendo la palabra del Señor. El Señor bendiga a todos los hermanos, las hermanas. El Señor bendiga al pastor Ramón Encina, nuestro amado pastor allá en Isidro Casanova, José Hernández del 1384, y a toda la iglesia del Señor Jesucristo. Saludamos también a los hermanos de la radio que nos permiten salir a través de la radio de la predicadora. Y damos gracias, Señor, por este día nuevo que el Señor nos prepara para poder transmitir su palabra, hermano. Como siempre, en compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo, de mi mamá. Señor, bendiga nuestras vidas y nos llene con su Espíritu Santo para poder transmitir esta palabra con la mayor claridad que el Señor nos permita transmitir. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con esta hora de programa. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te agradecemos porque podemos transmitir tu palabra, porque podemos, Señor, oír tu voz, Señor. Gracias, Señor, porque también sabemos que tú siempre nos escuchas, Señor. Sabemos que tú estás atento a las peticiones de tus hijos, Señor, y te pedimos que tú bendigas, Señor, la vida de cada uno de nosotros, que tú pongas la palabra necesaria en nuestra boca, Señor, para que podamos edificar, Señor, la vida de nuestros hermanos, Señor, por medio de tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, bendice la iglesia del Señor Jesucristo que se encuentra en Isidro Casanova, Señor, a cada hermano, cada hermana, Señor, bendice tus siervos, su familia, Señor. Señor, que tú estés llevando a cabo tu propósito en este tiempo con nosotros, Señor. También bendice, Señor, para que este tiempo de pandemia, Señor, esta peste desaparezca, Señor, para que podamos, Señor, dar a conocer tu nombre, Señor, en todo lugar, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén, hermano. Vamos a ir ahí al libro de Efesios, en el capítulo 5. Alabado sea su nombre. Gracias, Señor. Efesios capítulo 5, versículo 13, vamos a leer. Dice la palabra del Señor: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz porque la luz es la que lo ha manifestado todo. ¿Vio? Todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Y la luz, la palabra trae la luz a nuestra vida y nos va a nosotros mostrando cómo nosotros necesitamos de la palabra para ir siendo transformados, y cómo necesitamos de la palabra para ser alentados y ser conducidos por ella. De lo contrario, entonces nos encontramos en la condición que dice después en el otro versículo. Por eso dice la palabra: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Entonces necesitamos la luz para poder conocernos a nosotros mismos. Dios ya nos conoce. Dios ya nos conoce. Pero nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos, tenemos que conocer nuestras debilidades, nuestras flaquezas, aquellas cosas que nos impiden a nosotros manifestar la vida de Cristo. Entonces la luz que viene por medio de la palabra de Dios nos hace ver todas esas cosas, para que nosotros le apliquemos el juicio que Dios le aplicó. ¿Cuál es el juicio que Dios le aplicó? La cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice: todas son puestas en evidencia por la luz, y son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Ahora dice: por lo cual, en el versículo 14, dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y entonces acá en el versículo 14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Y ahí en el libro de 1 de Corintios dice: ahí hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen.
¿Vio? Muchos duermen. Hoy gran parte de la iglesia duerme. Gran parte de la iglesia está durmiendo. No hablamos de un sueño en cuanto a la muerte, sino un sueño en cuanto a la comunión con el Señor. Muchos hermanos están durmiendo. Muchos hermanos han sido vencidos por las luchas, por las pruebas, por las diferentes adversidades que vienen a la vida del creyente y entraron en un sueño espiritual. ¿Vio? Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Ahí están los que han muerto espiritualmente. ¿Vio? Hay algunos que han muerto en cuanto a su comunión con Dios porque la carne le venció y bueno, entonces se murió esa comunión con el Señor. Pero aquellos que están débiles en cuanto a la comunión con el Señor les dice que se despierte antes que la muerte los alcance. Antes que la muerte los alcance, ¿vio? Entonces dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahí vamos a leer en el libro de Cantares, en el capítulo 5. Alabado sea su nombre. Ahí en el capítulo 5 del libro de Cantares vamos a leer versículo 2 en adelante. Vamos a ir leyendo de a poco. Y esta es una condición. Esta es una condición en la que muchos hermanos se encuentran hoy. Muchos hermanos se encuentran. ¿Cómo que se encuentran allí? Y porque la carne los fue venciendo a través de sentimientos, de direcciones, de pensamientos. Entonces ellos fueron debilitándose. ¿Vio? Por eso también hay otro versículo que dice que Dios no apaga el pábilo que humea, sino que lo avienta para que se vuelva a encender. ¿Y cómo lo avienta el Señor? Lo avienta por medio de la palabra de Dios, lo avienta por medio de los hermanos espirituales crecidos. Los hermanos espirituales están para alentar a los hermanos que se encuentran en esta condición, no para apocarlos en la fe. ¿Vio? No para apocarlos en la fe. Entonces nosotros tenemos que mirar esas cosas. Vamos a ir al libro de Cantares, en el capítulo 5. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Hermoso día nos da el Señor hoy para que podamos compartir la palabra. Dice Cantares 5 desde el 1, ¿no? Amén. Yo vine a mi huerto. Bueno, Vamos a leer desde el 1. yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Gracias, Jesús. ¿Vio? Y el 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. ¿Vio? Fíjese, acá nosotros leemos en el libro de Efesios, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces veíamos que hay una compañía de la iglesia que hoy duerme. ¿Vio? Y ahí en Romanos, en el capítulo 13, creo que es, antes de profundizar ahí en Cantares, vamos a leer ahí en el capítulo 13. En el capítulo 13, versículo 12. En el 11 podemos leer. 11 y 12 del capítulo 13 de Romanos. Amén. Saludo a nuestra amada audiencia con la paz del Señor, dándole gracias al Señor por estar hoy acá. Romanos 13, 11. 11. Y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de tinieblas, vistámonos de armas de luz. ¿Vio? Amén. Entonces Gracias, dice, Jesús. y esto conociendo el tiempo, que es ya hora, de levantarnos del sueño. Es hora de levantarse del sueño. Ya no tenemos que estar durmiendo, no tenemos que dejarnos vencer
Porque la carne, ¿qué trae la carne? La carne trae desánimo, la carne trae cansancio, la carne trae apocamiento. Entonces dice, es tiempo de levantarnos del sueño. Amén, ¿Vio? aleluya. Es tiempo ya no hay tiempo. En otra parte, hablando del matrimonio, ¿no? Pero podemos tomar ese versículo, dice, el tiempo es corto. ¿Vio? Ahí habla de que resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen y todas esas cosas. Pero dice la palabra, el tiempo es corto. Y el Señor en el libro de Apocalipsis dice, he aquí que yo vengo en breve, dice, y mi galardón conmigo. Entonces dice, y esto conociendo el tiempo, dice, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Y qué estás esperando, hermano? ¿Qué estamos esperando? Dice que nos tenemos que levantar del sueño. Eso no es algo que Dios va a venir a hacer por nosotros. Dios nos está alentando, Dios está soplando el pábilo que humea para que nosotros nos encendamos y nos levantemos del sueño. Amén, Y lo Señor alienta Jesús. por medio de la palabra del Señor. Por eso dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de que nos levantemos del sueño, dice. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué está queriendo decir, hermano? Que entonces nosotros vamos detrás de nuestra salvación. No nos vamos detrás de nuestra salvación. Lo que está más próximo en cuanto a, dice, nuestra salvación, es la salvación de ser vencido por esta carne, de vivir una vida en la carne, de vivir una vida en el mundo. Entonces, ya está más cerca, el Señor está cerca. Amén. Vio ahí en el libro de Apocalipsis, dice, he aquí que vengo en breve, y mi galardón conmigo. Y también dice, retén lo que tiene, dice, para que ninguno, nadie, o sea que alguien puede tomar nuestra corona. ¿Sabe quién puede tomar nuestra corona? El que haga mejor que nosotros nuestro trabajo. Ese puede tomar nuestra corona. Usted tiene un trabajo asignado por el Señor. Por el Señor. El Señor le asignó ese trabajo. Y dice, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. ¿Vio? Y es como en lo secular. Pueden varios hombres tener el mismo oficio. Pero el que mejor haga el trabajo, ese va a ser tomado como empleado. ¿Vio? Entonces dice que ninguno tome tu corona. Ese dice en Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Vio? Y también dice, he aquí que yo vengo en breve, dice, y mi galardón conmigo. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que mirar, dice, la noche está avanzada. Hoy el mundo está en una oscuridad. Y fíjese, cada vez aumenta más la oscuridad. Viene la depravación que vino sobre el mundo y cada vez aumenta más la oscuridad. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz. Estos también estaban desnudos. ¿Vio? Por eso le dice, desechemos las obras de las tinieblas, que no se vea más la carne en nosotros. ¿Qué le dijo Adán a Dios? Dice, oí tu voz en el huerto, dice, y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo, dice. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Vio? Entonces, nosotros tenemos que ver, dice, vistámonos de las armas de la luz. Eso es otra cosa que Dios no va a hacer. Eso tenemos que hacer nosotros. Andemos como de día, dice, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y entonces nosotros vemos acá la Sulamita en el capítulo 5 del libro de Cantares. Yo dormía, dice, pero mi corazón velaba. Amén, Señor Jesús. Y acá en el libro de Efesios que nosotros leímos hoy, en el capítulo 5, dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Vio? Entonces dice, pero acá no habla de que su corazón estaba velando. Acá no habla. Por eso la amonestación dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, porque en ese dormitar estaba andando como un mundano, como uno que está muerto en sus delitos y pecados. Y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y acá la Sulamita dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. ¿Vio? El carácter de la esposa de Cristo es diferente. Puede pasar por una situación, pero su corazón fue conquistado a tal punto por el Señor que el Señor le está amonestando en su corazón, le está alentando en su corazón, le está haciendo recordar el amor que Él tiene para con ella. Entonces dice, yo dormía pero mi corazón velaba, dice, es la voz de mi amado que me llama.
Y eso también es algo que nos maravillaba, ¿no? Porque hablábamos con mi esposa hoy y uno puede escuchar muchas voces puede escuchar, pero la Sulamita conocía la voz de su amado. Ella conocía la voz de su amado, sabía que él era aquel que la cuidaba, que la sustentaba, que la sostenía, ¿vio? Ella conocía la voz de su amado. Entonces dice, es la voz de mi amado que me llama. Y entonces el amado le dice, ábreme, amiga mía, hermana mía, paloma mía, perfecta mía. ¿Vio? Ahí va en crecimiento el amor que el Señor siente y cómo la ve a ella. Primero dice que la ve como una hermana. ¿Vio? Y así somos todos hermanos cuando llegamos al camino del Señor. Somos todos hermanos y Jesús es el hermano mayor. Después lo vemos como el amigo, como aquel que pagó el precio por nosotros. ¿Vio? Después ya lo vemos como paloma. Dice que la paloma tiene un ojo que ve más allá de la tormenta. Un ojo singular. ¿Vio? Tiene un ojo singular, ve más allá de la tormenta y ve y fija sus ojos en el objetivo. No se desvía a ningún lado, fija los ojos en el objetivo. Y cuando alcanza el objetivo, entonces ya el Señor nos dice, perfecta mía. Porque ya hemos alcanzado su estatura, su madurez. ¿Vio? Dice, porque mi cabeza está llena del rocío y mis cabellos de las gotas de la noche. ¿Vio? Viene en un momento de prueba para el mundo el Señor. De prueba para el mundo, pero para nosotros es el momento de las bodas. El Señor nos viene a buscar para ir a sus bodas, a ir a las bodas con Él. Pero acá encontramos una parte donde la Sulamita hace ver su carne. Dice, me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? ¿Vio? Ella se desnudó de su ropa. ¿Vio? Se desnudó. ¿Cómo se ha de vestir ahora? ¿Y cómo pudo ser que se haya desnudado de su ropa? Y porque le vencieron las situaciones. Le vencieron las situaciones, le vencieron las circunstancias y entonces empezó a ver su carne. ¿Vio? Se empezó a ver su carne y entonces dice, me he desnudado de mi ropa. Dice, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Dice. ¿Vio? ¿Cómo lo he de ensuciar? Ahí el Señor le dice a ella que le abra, que quería tener comunión con ella. Ábreme, le dice, ¿vio? Ábreme. Y entonces vamos a leer ahí en el capítulo 3, versículo 20 de Apocalipsis. Amén. 3:20. Sí. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Vio? Entonces nosotros vemos que Él quiere tener comunión con ella. ¿Vio? Y ahí dice que ella se desnudó de su ropa. Se desnudó. Le faltó ánimo. ¿Vio? Le faltó ánimo a la Sulamita. ¿Vio? Y ánimo para hacer un esfuerzo, pero no para hacer un esfuerzo mediante su carne, sino para esforzarse, como le dijo el Señor a Josué. Dice, esfuérzate y sé valiente. Y después le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. Y hay que ser valiente para mantenerse firme frente a la circunstancia. Y entonces ella se esforzó, pero no un esfuerzo carnal, sino un esfuerzo en cuanto a la comunión con el Señor, para poder alcanzar lo que el Señor quería que alcance, que era la comunión con Él. Dice, mi amado metió su mano, dice, por la ventanilla. ¿Vio? Quería tener comunión con Él, con ella. ¿Vio? Por eso leíamos ahí en Apocalipsis 3:20 que dice, Él está a la puerta y llama. ¿Vio? Y cuando el Señor sale, no es que el Señor sale porque nosotros salimos de la comunión con Él cuando somos vencidos por las circunstancias y nos hundimos en ella. Entonces dejamos la comunión con Él. ¿Vio? Dejamos la comunión con Él. Pero el Señor está allí, mostrando su misericordia. Él mete la mano, dice, por la ventanilla, dice, para que nosotros tengamos comunión con Él.
quiere gozar de la comunión con nosotros. Y dice, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. ¿No? Él está golpeando. En Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo, dice. El que abre, dice, yo entraré y cenaré con él y él conmigo, dice. ¿Vio? Y entonces él mete su mano, dice, ¿vio? Y entonces ahí nosotros vemos que el Señor muestra su amor, porque ¿qué tenía el Señor, qué tenía el Señor en su mano? En su mano dice que él fue traspasado por un clavo cuando fue en la cruz, ¿vio? Y ahí nosotros podemos ver el amor del Señor para con nosotros, ¿vio? También dice que él en su mano, en el libro de Apocalipsis, tiene 7 estrellas, que son las 7 iglesias. Y ahí vemos el cuidado del Señor con la iglesia, ¿vio? Entonces él metió su mano y ahí vemos que el Señor está buscando la comunión con nosotros. Eso iba a decir, ¿no? Porque dice en el versículo, es la voz de mi amado que llama, ¿no? Que dice, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Después dice en el 4, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Como él siempre está buscando nuestra comunión, ¿no? Y a veces esta compañía, como hablábamos siempre de la esposa, no es por pereza que lo hace, ni sino por tantas situaciones que le vienen, pero siempre su corazón está ahí, Está latiendo, está... conmovido por haber perdido quizás una oportunidad de hablarle a alguien o de una reunión y se conmueve, se entristece por eso, ¿no? Sí. Pero el amado sabe eso, por eso es que continuamente insiste, ¿no? Para que primero nos llama, después él mismo mete su mano para abrir la ventanilla, ¿no? Buscándonos, buscando siempre tener comunión con nosotros. Él nunca pierde la oportunidad. Él encuentra la oportunidad para hacernos saber de su amor y lo manifiesta. Por eso dice, es la voz de mi amado que llama, ábreme, dice. ¿Vio? Quería que le abra, quería tener comunión. Y a veces nuestro corazón está cerrado por tanta maldad que nosotros vemos que se manifiesta. Dice la palabra del Señor, por la maldad el amor de muchos se enfriará. ¿Vio? Y el Señor ve, ¿vio? El Señor ve esa enfermedad, digamos, en su esposa, de que la maldad apocó su corazón. Pero aún así ella lo ama. Amén. ¿Vio? Aún así ella lo ama. Por eso dice, yo dormía, dice, pero mi corazón velaba, dice. Amén, Señor Ella Jesús. lo ama a él y está buscando tener comunión con él. Pero fueron tantas las situaciones que han venido a su vida. Y dice, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? ¿Vio? Y nosotros pasamos por esa situación. Y lo primero que viene a nuestra mente es dejarlo todo. ¿Vio? Y ahí nosotros nos desvestimos. Dejarlo todo y nos desvestimos. ¿De qué nos desvestimos? Nos desvestimos de las armas de la luz. ¿Vio? Y entonces se empieza a ver la carne. Se empieza a ver la carne, se empieza a ver las condiciones, los pensamientos, se empiezan a ver todas esas cosas. ¿Vio? He ensuciado mis pies. Dice, he lavado mis pies. ¿Vio? He lavado mis pies. ¿Cómo lo es de ensuciar? ¿Vio? Y ahí nosotros miramos, ¿no? Y a veces nosotros para salvar a alguien, porque ese es el trabajo de la esposa. ¿Vio? El trabajo de la esposa es ir y traer las almas para el Señor. ¿Vio? Y entonces, ¿y cómo vamos a ir a ensuciarnos para traer las almas otra vez? Ya he lavado mis pies. Pero el Señor no miró eso. El Señor dice que se despojó de su lugar de gloria para poder venir y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz y fue despreciado de todos, ¿vio? Y fue a lugares donde nadie quería ir. Y ahí el Señor salvó a muchos, ¿vio? Salvó a muchos, porque los pies hablan de la predicación del Evangelio, como dice ahí en el libro de Efesios, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, ¿vio? Entonces dice, me he lavado mis pies. ¿Cómo lo es de ensuciar? Entonces el Señor, cuando ve todo ese argumento en la esposa, entonces dice, metió su mano por la ventanilla. ¿Vio? Metió su mano. Ahí Él le está mostrando que tiene interés en tener comunión con ella. ¿Vio? Tiene interés en tener comunión con ella, de restaurarla, de cuidarla, de levantarla del sueño. Dice, metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Y yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mi dedo mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. ¿Vio?
Entonces dice, ella fue conmovida por el amor que el Señor manifestó, pero aún así todavía había sufrimiento en su vida. Porque dice, y mi amado metió la mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Y cuando nosotros escuchamos que se nos recuerda del amor que Dios manifestó para con nosotros en la cruz, nuestro corazón se conmueve. Pero vio, después volvemos a mirar el sufrimiento que tenemos a causa del servicio. Y entonces dice, dice, mis manos gotearon mirra, dice, y mis dedos gotearon mirra. ¿Vio? Porque la mano habla del servicio. ¿Vio? Mi mano goteó mirra y mi dedo goteó mirra, y ya otra vez. ¿Vio? Pero el Señor quiere tener comunión con nosotros. ¿Para qué quiere que tener comunión con nosotros el Señor? Para que nosotros dejemos de mirar la mirra, como Él lo hizo. ¿O usted se piensa que el Señor no le pasó? Dice que por el gozo puesto delante de sí, dice, Él menospreció el oprobio y la vergüenza. Menospreció la mirra. ¿Vio? Fue puesto delante de Él un galardón. Ahora delante de nosotros fue puesto un galardón también. Entonces dice, y yo me levanté. Fíjese lo que produjo que el Señor haya querido tener comunión con la Sulamita. La levantó del sueño. Y ahí el Señor quiere tener comunión con nosotros. Pero, y nos está mostrando su amor. Nos dice ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 5. Vale. No, donde dice, más Dios muestra su amor. 5:8. 5:8, vamos a leer ahí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Vio? Más Dios muestra su amor. Aún cuando éramos pecadores, Dios mostraba su amor. Imagínense si Dios no muestra su amor ahora. Si Dios no muestra su amor ahora, Dios lo está mostrando el amor. ¿Vio? Y todos los días se renuevan sus misericordias, dice. Todos los días. Entonces, ¿y eso de qué nos sirve a nosotros? Dios nos está alentando. Que prosigamos a la meta. ¿Vio? Que prosigamos al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Mi amado metió su mano por la ventanilla. Le está alentando. ¿Vio? Hoy me está metiendo la mano por la ventanilla. Hoy le está acercando esta palabra para que usted cobre ánimo. Ahí nosotros vemos a una mujer que se había desanimado porque no podía tener hijos. Y Dios la fortaleció, porque le dio una promesa de que iba a tener hijos. Ahí en el libro de Primera de Samuel. Ella no podía tener hijos, pero Dios le fortaleció. Podemos leer en el capítulo 1, en el versículo 2 en adelante podemos leer. ¿Dos? Sí. Dice, y tenía él, Esperá, porque todavía no me encontré. y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. ¿Sí? Sí. Y cuando llegaba el día en que el Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Sí. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos?
Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Sí, hasta el, Sigo. hasta el 20. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: hallé tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso de nombre Samuel, diciendo: por cuanto le pedía Jehová. ¿Vio? Qué maravilloso. Entonces nosotros vemos que hay aflicción. Esta mujer ahí en el libro de Cantares dice: yo dormía pero mi corazón velaba, dice. ¿Vio? Y estaba buscando la comunión con Dios para poder serle fructífera, y Dios le quería despertar al amor. El Señor le quería despertar al amor, por eso Él dice que metió la mano por la manecilla, por la ventana, dice, y entonces ella estaba buscando tener comunión con el Señor. Ahora el Señor nos lleva a nosotros a que nosotros busquemos la comunión con Él. ¿Para qué? Dice, para poder ser fructífero. Acá había una mujer que no tenía hijos, ¿vio? Y me hace acordar mucho a la historia de Sara y Agar, ¿vio? Porque dice que ella cada vez que subía, dice, ella estaba afligida porque había burla de ella por cuanto no tenía hijos. Y dice que Agar se burlaba de Sara también porque no tenía hijos, ¿vio? Pero dice que ella subió, dice, y hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y ciertamente que el Señor nos es todo para nosotros, pero que nosotros llevemos fruto para Dios es algo que a nosotros, como la esposa de Cristo, nos va a complacer y le va a complacer al Señor. ¿Qué fruto nosotros tenemos que llevar? Tenemos que dar a conocer a Cristo en nosotros, ¿yo? Y por eso el apóstol Pablo decía: y hasta ahora sufro dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y entonces dice: y Elcana de su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Cana estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. Y ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Se quebrantó ahí, porque ella quería tener comunión con Dios, porque quería fructificar, ¿vio? Pero después hay un versículo donde ella dice: y se levantó Ana, dice, y comió y bebió y no estuvo más triste. ¿Por qué? Porque Dios había escuchado, dice, la petición de su corazón. Y así nos pasa a nosotros. Por eso dice: levantémonos del sueño. Pareciera que no estamos fructificando para Dios, pero lo que nosotros estamos dejando es la comunión con el Señor. La comunión con el Señor es la que nos lleva a nosotros a ser fructíferos para con Él. ¿Por qué usted piensa que Jesús hacía
O Dios hacía por mano de Jesús milagros, prodigios y maravillas. Esos eran los frutos que Jesús manifestaba. Y era a causa de la comunión que el Señor tenía con el Padre. ¿Vio? Entonces dice que ella, dice, se levantó, dice, comió y bebió y no estuvo más triste. ¿Vio? Entonces nosotros ahora vemos que nosotros comemos de la palabra del Señor, bebemos de la palabra del Señor. Ella nos sacia a nosotros, nos da fortaleza. Vamos a la comunión con el Padre y entonces volvemos a la comunión con Él. Y entonces ahí ya no hay tristeza en nuestro corazón, sino que el Señor nos fortaleza para que nos sigamos adelante. Porque dice ahí en el versículo 16, no tengas a tu siervo por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas. Y no pasaba así con la Sulamita. Por causa de las muchas, dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, dice, ni los ríos la ahogarán. Dice, porque por la multitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí le respondió y le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva, gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Amén. Porque Dios la había oído. Gracias. Dios la había oído. Y hoy el Señor nos lleva a nosotros a que nosotros vayamos a la comunión con Él. ¿Está alguno desanimado? Dice Santiago. Vamos a leer ahí en Santiago capítulo 5. Alabado sea su nombre. Gracias, Jesús. Espero que el Señor le esté dando entendimiento en esta palabra, hermano. Tal vez no me estoy expresando correctamente, pero el Señor les va a dar el entendimiento. ¿Vio? Dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Vaya a la comunión con el Señor. Búsquenle en la oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Vio? ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Había un hombre, un sacerdote de Dios, que fue Esdras. Y de Esdras dice que por causa de la condición de Israel, dice que él estaba medio desanimado. ¿Vio? Y vinieron a alentarle ahí a Esdras, dice, y entonces dice que le dijeron esto, que vinieron a alentarlo, levántate, dice, y come, dice, y nosotros estaremos contigo. ¿Vio? Levántate y come. Nosotros tenemos que levantarnos. Eso es algo que Dios no va a hacer. Dios no nos va a levantar. Nosotros tenemos que levantarnos. ¿Vio? El apóstol Pedro, y no me acuerdo quién era que estaba con él, se encontraron con un hombre que era cojo de nacimiento y le dijo, levántate, dice, toma tu lecho y anda, le dijo. ¿Vio? No lo levantaron ellos. Él se tuvo que levantar. Pero ellos lo alentaron para que él se levantara. Por eso en esta mañana, hermano, nosotros le estamos alentando. Le dice, levántate tú que duermes, levántate, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Nosotros no estamos entre los muertos, nosotros estamos entre los que viven, pero el dormitar que vino a nosotros parecieran como los del mundo. Pero la Sulamita dijo, yo dormía, dice, pero mi corazón velaba. Le dijimos, Esdras, vamos a buscar ese versículo. El Señor nos está alentando en esta mañana que nosotros nos levantemos del sueño. No dejemos vencer por las situaciones, por las circunstancias, por aquellos que quieren apocarnos. Acuérdese que uno de los que edificaban la ciudad tenían unos supuestos amigos que vinieron a él para distraerlo de la edificación de la ciudad, y él dijo, no puedo ir porque tengo una gran obra que hacer. ¿Vio? Y entonces nosotros no tenemos que distraernos de la obra que Dios nos puso para hacer. 10:4. Esdras. Sí, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. ¿Vio? No le dijo, levántate y ayúdanos porque nosotros tenemos que hacer un trabajo. Le dijo, levántate porque esta es tu obligación. Es tu obligación. Vos tenés que levantarte. Nosotros no podemos levantarte. Nosotros te podemos alcanzar el plato de comida para que vos comas, pero no te podemos levantar. Dice, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Después nosotros te vamos a acompañar, te vamos a animar, te vamos a sostener. Pero el hecho de levantarte, vos te tenés que levantar.
Dice, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces, ¿qué hizo Esdras? Esdras se quedó tirado ahí. No, dice que se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Y se levantó luego Esdras de delante de la casa de Jehová, de la casa de Dios, y se fue a la cámara de Jonatán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado del cautiverio. ¿Vio? Tenían que juzgar el pecado del pueblo. Pero si él no se levantaba, si él no se fortalecía, si Dios no le fortalecía por medio de la determinación de levantarse, entonces ¿cómo iba a juzgar el problema que estaba allá si no solucionaba primero el problema que estaba en él? ¿Vio? Y así pasa con nosotros. Nosotros vemos, como dijo también Esdras, dice, nosotros vemos el mal en que estamos, ¿vio? Las situaciones en las que estamos, que muchas veces vemos la asolación y la destrucción en medio de los hermanos. Pero ¿cómo vamos a ir a alentar o a corregir a aquellos si nosotros estamos desanimados? Por eso primero el Señor viene a nosotros, dice, levántate tú que duermes, levántate, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Va a traer la claridad para que nosotros podamos ordenar nuestros pasos, ordenar nuestras vidas y después podamos ir a ayudar a otros. ¿Vio? Pero hasta que eso no pase no vamos a poder ir a ayudar a otros. Pero yo quiero que usted se quede en esta mañana con que el Señor le está alentando a usted por medio de nosotros. ¿A qué le está alentando? A que no se quede allí, no quede tirado en el camino, levántese. Dice la palabra, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirá pues con diligencia cómo andéis, dice, no como necios, sino como sabios. Y nosotros no somos sabios, sí que somos sabios, tenemos a la sabiduría de Dios. Cristo, la sabiduría de Dios está en nosotros, tenemos la sabiduría de Dios. Dice, mirá pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, dice, porque los días son malos. Los días son malos y cada vez la maldad se va a ir aumentando, ¿vio? Entonces nos lleva a nosotros a que nosotros nos vistamos de las armas de la luz. La Sulamita dijo, me he desnudado de mi ropa. Me he desnudado. ¿Usted se desnudó de su ropa? ¿Dejó que la carne se vea? Bueno, el Señor no le está castigando hoy porque se ha desnudado de su ropa. El Señor le está alentando que cobre fuerza, se levante y se vista nuevamente. Se vista nuevamente. ¿Cómo se va a vestir? Y se va a vestir manteniendo la comunión con el Señor. Así usted se va a mantener vestido hasta el día que Él venga, ¿no? Por eso nosotros tenemos que mirar bien cómo andemos. Dice, no como necios, sino como sabios. ¿Tiene un versículo? No, ¿Algo para agregar ahí? ahí? Sí, como a veces estamos tan ocupados, ¿no? En manifestar los dones, que está bien, Sí. en hacer obras, que está bien, pero descuidamos la comunión con el amado, Sí. que eso es lo más importante, ¿no? Y procuramos hacer todo lo que tenemos que hacer, lo que el Señor nos manda hacer, pero descuidando la comunión con Él. Y Él nos quiere más a nosotros mismos que todo lo que podamos llegar a hacer, ¿no? Que lo hagamos de corazón, con voluntad. Y eso, manifestar el amor en el servicio, es tener una buena comunión con el Señor, orar, y bueno, como decía ahí, ¿no? Si estás triste, apocado, escucha alabanza, ora al Señor, estar en comunión. El Señor siempre está, nunca los deja. Claro, fíjese, acá hay una iglesia que había alcanzado esa estatura, la iglesia de Éfeso. Dice en el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, escribe el ángel a la iglesia de Éfeso. Éfeso significa lugar de luna. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ese era el Señor, tenía las 7 iglesias en su diestra y las tiene hoy todavía. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Vio?
abundaba en obra, como decía mi esposa, abundaba en obra. Y nosotros podemos abundar muchas obras, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Vio? Has dejado la comunión con el Señor. ¿Vio? Dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, dice, por tanto, ¿de dónde has caído? ¿Vio? Lo que nos mantiene a nosotros en los lugares celestiales no son las muchas obras. No son las obras, no son ni la obra de la fe ni el trabajo de amor. No, eso no nos mantiene. Eso es un trabajo que el Señor nos manda a hacer para después alcanzar el premio del supremo llamamiento de la esposa. Pero nosotros lo hablamos como obra porque se dice las obras de justicia que Dios ha preparado para que anduviésemos en ella. Pero es natural en nosotros. Es natural por causa de la vida que hemos recibido. Pero acá el Señor no le exhorta a la iglesia que dejó su primer amor por causa de que dejó las obras. Las obras las mantuvo. Pero dice, pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. ¿Vio? Has dejado la comunión conmigo. ¿Vio? El Señor ahí le habla a la Sulamita, creo que en el capítulo 1. Bueno, ahí él dice que metía la mano por la ventanilla, dice, para tener comunión con ella. ¿Vio? Pero fíjese que cuando empieza el libro de Cantares, ella lo busca a él para poder tener comunión. ¿Vio? Ella dice, hazme saber dónde está el que ama mi alma, dónde se estea, dónde se apacienta. ¿Para qué? Para poder ir a la comunión con él. Pero después se ve que se olvidó de eso. Las muchas aguas apocaron esa comunión y se olvidó de eso. Entonces el Señor la viene a buscar para tener comunión con ella. Entonces dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda, ¿qué hacíamos nosotros al principio? Teníamos comunión con Él. Le buscábamos a Él. Él era todo para nosotros. No encontrábamos nosotros mayor lugar de satisfacción que con el Señor. Entonces dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Vio? Tenemos que arrepentirnos de haber dejado la comunión con el Señor, de habernos ido detrás de otras cosas. Y a causa de eso la carne se empezó a ver. ¿Vio? Y haz las primeras obras. ¿Cuál fue la primera obra que el Señor nos llevó a hacer? Tener comunión con Él. ¿Vio? Tener comunión con Él, buscarle a Él como nuestro amado, tener satisfacción con Él. Y después lo otro se fue manifestando naturalmente. Dice, pues si no, pendé pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Ve que es lo que hablábamos con respecto a la Sulamita. Ella dormía, dice, pero su corazón velaba. El candelero todavía estaba ahí. Entonces él le decía, arrepiéntete, dice, antes de que venga y quite el candelero, ya se apague completamente la comunión con él. Hay una pizca de comunión que el Señor ve, un lugar donde nosotros todavía podemos tener comunión con el Señor en este tiempo, a pesar de que la iglesia duerme. ¿Vio? Entonces el Señor viene y nos alienta a nosotros para poder tener comunión con nosotros. Por eso dice la Sulamita, yo dormía, dice, pero mi corazón velaba. ¿Vio? El Señor quiere tener comunión con nosotros. Y entonces, por eso dice, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Vio? Entonces el Señor busca la comunión con nosotros. Entonces, ahora la decisión está en nosotros. Efesios capítulo 5. Versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Él está esperando. Él está esperando tener comunión con nosotros. Él nos espera todos los días. Todos los días está esperando que nosotros entremos a nuestra cámara secreta, vio que es nuestro espíritu, y tengamos comunión con Él. Entonces ahí nuestros ojos van a ser abiertos, van a ser iluminados, vamos a recibir tantas revelaciones, no solamente en cuanto a la palabra, sino en cuanto a la manifestación de la vida de Dios para poder seguir hacia adelante. ¿No? Entonces dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Y qué es eso de aprovechar el tiempo? Aprovechando el tiempo, manteniendo la comunión con el Señor. Ahí en Colosenses 4:5 vamos a leer.
Fíjese, aprovechando bien el tiempo. 4 o 5 de Colosenses. Amén. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Vio? Ahí dice, andá sabiamente para con los de afuera. Ese es el resultado de haber tenido comunión con el Señor. ¿Vio? Ese es el resultado de haber ido a la cámara secreta y haber tenido comunión con nuestro amado. ¿Vio? Por eso dice, mirá pues con diligencia como andéis, no como no como necios, perdón, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando. Hoy tenemos oportunidad de tener comunión con el Señor. No esperemos mañana. Vayamos a la comunión con Él hoy. Y el Señor nos va a fortalecer y nos va a animar para que nosotros podamos permanecer firmes hasta el fin. Amén. Mm. Qué No, pensaba importante en es eso la que- comunión, ¿no? Mm, Qué importante porque cuando uno, como decías, ¿no? Del primer amor. Uno cuando conoce recién es todo para él, todo para él. todo para el Está Señor. deslumbrado. Y Y sí, después se va apocando eso, pero se va apocando porque va perdiendo la comunión. claro, nosotros tenemos que ver, dice que las cosas espirituales se han de discernir por medio de las cosas naturales. Y Sí. usted se casa y usted ama a su esposo o ama a su esposa. Y ese amor no se termina, al contrario, ese amor, si en el Señor tiene que ir creciendo todos los días y no se termina. Y hay luchas, hay problemas, a veces hay discusiones fuertes, pero no se termina, porque el amor va más allá de todas esas cosas. Amén. ¿Vio? Por eso dice, como nos amó, dice, nos amó hasta el fin. ¿Vio? Ahora después está la justicia, que la justicia es otra cosa. La justicia va marcando el carácter y va perfeccionando la conducta. Pero dice, el amor es inalterable, es inalterable. No hay conducta que pueda alterar el amor de Dios para con nosotros. Lo que sí el amor nos va a llevar a nosotros a considerar que no podemos nosotros manifestar una conducta que hiera el amor que el Señor manifiesta para con nosotros. Entonces ahí está, ¿vio? Dice que Él nos despierta esa comunión. ¿Para qué nos despierta esa comunión? Para que cobremos ánimo, nos mantengamos firmes, sigamos adelante y vayamos siendo perfeccionados hasta que lleguemos, porque dice hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud de un varón perfecto en Cristo Jesús. Que lo volvemos a repetir, ¿no? Que Él nos quiere a nosotros, Sí, más allá de todo lo que nosotros podamos hacer. Él nos quiere a nosotros. sí, Y pensaba, ¿no? Que en la casa, ¿no? Si la esposa hace todo, limpia la casa, prepara la comida, todo para que llegue el esposo, y cuando llega el esposo ya se va. Y el esposo tiene todo servido, pero Sí. no la tiene ella. claro. Y así, ¿no? Y a veces hacemos muchas cosas, por eso decía que a veces estamos tan ocupados, ¿no? Pero lo principal no lo hacemos, que es estar en la comunión con Él, comunión. íntima con Él, ¿no? Sí. Dice que el Señor fue a la casa de Lázaro, creo que fue. Marta y María. Y allí estaba Marta y María. Y nosotros siempre interpretamos mal ese pasaje, porque las dos cosas se necesitan. Marta representa la vida de servicio y María representa la vida de comunión. Pero en ese momento el Señor fue a la casa para tener comunión, para tener comunión. Por eso el Señor le reprendió, por decirlo de alguna manera, a Marta, porque le dijo, Marta, Marta, tan afanada y cansada, dice, y María escogió aquí la mejor parte, porque en ese momento el Señor fue allí para tener comunión con ellos. ¿Vio? Entonces ella tendría que haber dejado todas sus cosas para poder tener comunión al igual que lo hizo María. ¿Vio? Pero las dos cosas hacen falta, la vida de comunión y la vida de servicio. Pero no podemos tener una buena vida de servicio si antes no hemos logrado cultivar una vida de comunión con el Señor. Porque la vida de comunión es la que va a sostener nuestro servicio como lo hizo el Señor hasta el fin. Así que bueno, hermano, gracias le damos al Señor por este programa que hemos podido hacer. Gracias por los hermanos que nos estuvieron escuchando. Señor bendiga a todos los hermanos, el hermano Adrián, el hermano Marco Calle de allá de Bolivia, el pastor, el hermano César Tahuada
Y bueno, y todos los hermanos que nos estuvieron escuchando. Señor bendiga al hermano César, su esposa, la hermana Mari. Señor los esté fortaleciendo. Y bueno, hermanos, gracias le damos al Señor por esta palabra. Tal vez sigamos el programa que viene con esta palabra, bueno, como el Señor nos direccione. Así que agradecemos al Señor por esto, agradecemos a los hermanos de la radio que nos permitieron salir por la predicadora. Así que bueno, hermanos, vamos a hacer una oración y ya nos vamos a estar despidiendo entonces. No sé si quieren agregar algo, hermana. A ver. Recordar que la iglesia está en José Hernández 384, en el barrio El Tambo. Los días de culto son los días miércoles y sábado y domingo a las 18 horas. Así que recuerden los hermanos que se tienen que anotar porque solamente pueden asistir a las reuniones 15 personas por la cuestión de la pandemia. Y bueno, a seguir cuidándose, hermano, porque el virus todavía está. Y bueno, tienen que cuidarse, hermano. El Señor les bendiga. Gracias, Jesús. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Jesús, Gracias te damos, Señor. Muchas gracias porque aún hoy tú tienes la misericordia para con nosotros, Señor, de alentarnos a la comunión contigo. Señor, gracias porque tu palabra dice que las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni los ríos la ahogarán, Señor. Gracias, Señor, por ese amor que tú has mostrado para con nosotros y que has puesto dentro de nosotros, ese amor inalterable, Señor. Bendícenos, Señor, ayúdanos, fortalécenos cada día, Señor, para que podamos mantener ese amor hasta el fin, hasta que tú vengas, Señor, por tu iglesia, Señor, manifestándolo, Señor, a cada persona, a cada uno de los que se acercan a nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice y fortalece a cada uno de nuestros hermanos, Señor, aquellos que están pasando por luchas, por pruebas, aquellos que se sienten desanimados, desalentados, Señor. Sabemos que tu palabra dice que tú no apagas el pábilo que humea, sino que lo avientas para que se vuelva a encender, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, bendice a cada uno de nosotros, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga a todos, hermanos. Y nos estamos encontrando el día lunes. Amén, hermano. Amén. Gracias, Jesús. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia